Punto 2 dice los pueblos prerromanos, es decir, los pueblos que había en la península antes de la llegada de los romanos, colonizaciones históricas, fenicios y griegos, los dos pueblos desarrollados, civilizados, con escritura, que llegan antes de los romanos, y Tartesos. Tartesos nos lo destaca dentro de los pueblos prerromanos que había en la península. ¿Cuáles son los contenidos de lo que vamos a ver en este estándar? Os recomiendo que los estándares os los imprimáis y los tengáis a mano, por favor, para que podáis ser más ágiles a la hora de estudiar y demás, pues los imprimís y así ya los tenéis. Los contenidos de lo que tenemos que mencionar es, en primer lugar, cuáles fueron las primeras migraciones de pueblos indoeuropeos. Tendré que explicar lo que es un pueblo indoeuropeo. Celtas, que es un ejemplo de pueblos indoeuropeos. Íberos, que es un ejemplo de lo que derivarán los pueblos indoeuropeos en la península. Celtíberos, que es la mezcla de los dos. Tartesos, que es un pueblo bastante distinto a celtas e íberos que existían en la península, en la zona del Guadalquivir. Y luego los tres pueblos que van a colonizar la península ibérica durante este periodo antes de que lleguen los romanos, que son fenicios primero, luego griegos, y como descendencia de los fenicios, los cartagineses. Comienzo. ¿Cómo llamamos este periodo de la historia? De la prehistoria, mejor dicho. Lo llamamos protohistoria. Y ahora, protohistoria significa que es el periodo de transición entre la prehistoria y la historia. ¿Por qué lo llamamos transición? Porque van a convivir pueblos que son prehistóricos, es decir, no tienen escritura, con pueblos que sí que tienen escritura. ¿Quiénes son esos pueblos que tienen escritura? Pues los fenicios y los griegos. Como conviven, estamos en un momento de transición, no es estrictamente la prehistoria, ni es estrictamente la historia, lo llamamos protohistoria. Entonces es un periodo de transición. Coincide que la protohistoria, este periodo de transición, ocurre a la vez que la edad del hierro, es decir, el último de los periodos de la edad de los metales. El hierro tiene una metalurgia, es decir, una técnica para fabricar en hierro muy desarrollada. Requiere unas temperaturas de bastante más de 1000 grados, para lo cual necesitas unos hornos que ya demuestran que tienes una civilización desarrollada. No os paséis copiando apuntes, por favor. Intentad tomar ciertas notas para seguir la clase más que para copiar todo lo que esté aquí. Pero acordaos de que el estándar van a ser 10 líneas. No tenéis que mencionar todo lo que está en la presentación. Simplemente intentad ayudaros con vuestras notas a seguir la clase. Es mi recomendación. Entonces, el periodo protohistoria, también coincidente con la edad del hierro. Durante el inicio de esta protohistoria tenemos que diferenciar que al norte, en Cataluña, hay una cultura que se llama los campos de Brujas, que digamos que introduce el hierro en la península. Luego, al suroeste tenemos a Tartesos, que vamos a explicar ahora. En el interior van a estar los celtas y en la costa del Levante los íberos. ¿Vale? Entonces, en el Levante los íberos, los celtas en el interior. El primer concepto que hay que introducir son los pueblos indoeuropeos. ¿De dónde viene esta palabra indoeuropeo? Viene de la lingüística, ¿vale? Es un concepto que desarrollan primero los lingüistas para intentar explicar por qué hay tantas similitudes entre los lenguajes que se hablan en Europa. Y es más, ¿por qué hay similitudes en el léxico entre Europa y la India? Y se van a encontrar que reconstruyendo el desarrollo de las lenguas, todas las lenguas provienen de una raíz común. Es lo que ellos proponen, esos lingüistas, ¿vale? Pensad que ellos están reconstruyendo la historia a partir del lenguaje. ¿Por qué las palabras se parecen entre diferentes lugares del mundo? Bueno, pues ellos dicen que ha habido muchas migraciones desde el mismo lugar del mundo. Y es esta zona aquí que coincide con la frontera entre Ucrania y Rusia. Son las estepas indoeuropeas, somos las estepas del este europeo. Y dicen que en diferentes milenios de la prehistoria fueron, digamos, tanto colonizando la zona de la India como la zona de Europa. Nosotros sabemos que los pueblos indoeuropeos llegaron a la península en varios momentos, ¿vale? Sabemos que llegan más o menos a finales del segundo milenio antes de Cristo, es decir, antes de la Edad del Hierro, y luego habrá otra invasión, que es la más importante, que es con el hierro en este siglo, en el siglo 8 antes de Cristo. Tenéis que imaginar el siglo 8 antes de Cristo, es decir, más o menos hacia el 800, un poco antes de Cristo, tenéis que pensar miles de personas llegando desde la zona de Europa, de Centro Europa, con sus formas de vivir e introduciéndose en la meseta. Ahora, ¿por qué se mueven estas gentes? Sería principalmente porque son pueblos ganaderos, nómadas, aunque tengan hierro, son nómadas, y que probablemente tenían problemas para conseguir comida. Entonces, para
o bien porque había guerras entre ellos y conflictos, o bien porque tenían problemas de demasiada población para la comida que tenían, pues se tenían que desplazar. Ahora, en este siglo VIII, coincide que empiezan a llegar las primeras colonizaciones a la península ibérica. Y esas colonizaciones llegan primero desde una ciudad que se encuentra en Oriente Próximo, en la actual Siria, que se llama Tiro. Tiro. Es una ciudad que estaba tremendamente desarrollada en su momento. Y el pueblo se llaman los fenicios. Los fenicios son la gente que venía desde Tiro. La ciudad es Tiro. Y llegan en el siglo VIII, más o menos hacia el 800 a.C., se van desplazando por el sur por el sur del Mediterráneo, por el norte de África, van creando ciudades que para poder comerciar, porque son un pueblo comerciante, y con ello llegan al sur de la península. Y un poco después de los fenicios van a llegar también los griegos. Los griegos van a seguir el mismo modelo de ir fundando colonias para poder comerciar, en su caso, tanto por el Mar Negro como por el norte del Mediterráneo, hasta fundar Marsella. Marsella en el sur de Francia, fundación griega. Y desde Marsella ya llegan a la península. Vale. Fenicios. Fenicios, pueblo llegado de Tiro. Yo os recomendaría que la palabra Tiro demostréis que la conocéis. Sabéis que los fenicios es un pueblo que provenía de una ciudad muy desarrollada, Tiro. La tenéis aquí. Bueno, está cerca de Siria, perdón, no está en Siria. Los fenicios son una cultura del hierro y tienen su propio alfabeto. Es una de las primeras civilizaciones en tener un alfabeto al estilo moderno, nuestro estilo. Y nuestro alfabeto proviene del alfabeto de los fenicios. Los griegos copiaron el alfabeto de los fenicios. Es su gran aportación, digamos. Además de ser un pueblo comerciante muy rico. ¿A dónde llegan los fenicios en la península ibérica? Al sur. Fundan, en primer lugar, Cádiz. Y ellos lo llamaron Gadir. Sí que sería importante que mencionarais que la primera ciudad fundada por los fenicios es Gadir, actual Cádiz. Si vais a Cádiz, allí os contarán que Cádiz es la ciudad más antigua de la Europa occidental, porque existe la idea, el mito de que Cádiz fue fundada en el 1100 a.C., pero no es verdad. Creemos que fue en el 800 a.C., en el 800 a.C. No solo fundan Cádiz, pero Cádiz es la más importante. Desde Gadir, lo que ellos querían era comerciar. Querían comerciar con los pueblos que estaban cerca. Querían conseguir metales baratos. ¿Qué comerciaban ellos? Pues cosas que para ellos no tenían mucho valor, pero que para los pueblos de la península eran cosas increíbles. Cosas tipo de ajuar, lujo. Vendían pues sus producciones en cerámica, que estaban mucho mejor hechas que las de la península. Y a cambio de que yo te doy a ti este jarrón de cerámica que tiene una decoración muy bonita, tú me vas a dar tantos kilos del metal que me interesa, de plata, por ejemplo. Eso es lo que hacían los fenicios. Y así conseguían mucha riqueza. ¿Mm? Los fenicios fundan Cádiz intentando imitar Tiro. Realmente, si miras cómo era el mapa de Tiro y cómo era el mapa del Cádiz que ellos fundaron, eran casi iguales. Son islas que están muy cerquita de la costa, porque Cádiz hoy día no es una isla, Cádiz hoy día está unida, es una península, pero en este momento era una isla, no estaba unida por tierra. Entonces, ¿por qué querían una isla? Lo primero porque es mucho más fácil de defender. Tú le pones a una isla murallas y a ver quién la salta. Y porque ellos eran un pueblo comerciante, entonces tenían muy buena navegación, se lo podían permitir. Aquí os dice que los asentamientos van a estar en promontorios, es decir, lugares fáciles de defender. Mientras que las necrópolis, esto también pasa en Tiro, las necrópolis se hallaban en la costa, no enterraban a los muertos en la propia isla. Objetivo de los fenicios, lo vuelvo a repetir por si no ha quedado claro, es comercial, ¿vale? Su idea es comercial. No es que quieran conquistar la península, ni mucho menos. Ellos fundan una ciudad para que les sirva para comerciar con el interior. La cuestión está en que, como son un pueblo muy desarrollado, generan, digamos, admiración por los pueblos locales, por los pueblos nativos, que querrán copiarles. Y poco a poco las clases elevadas, las clases altas, nativas, van a intentar copiar la forma de vivir de los fenicios. Copian su arte, copian sus producciones artísticas, artesanales,
intentarán incluso poco a poco copiar su escritura. Ahora, de los fenicios derivan los cartagineses. Tiro, la ciudad que era el núcleo de los fenicios, fue conquistada por los asirios, que es uno de los grandes imperios de la antigüedad del Oriente Próximo. Cuando Tiro es conquistada, lo que es la cultura fenicia necesita una nueva cabeza, una nueva ciudad que les dirija. Y esa ciudad va a ser Cartago. Cartago se halla en esta zona, en la actual Túnez. Cartago va a tomar el relevo de Tiro como la ciudad que dirige las políticas comerciales de los fenicios. Entonces, ahora lo llamamos periodo de colonización cartaginesa. Y los cartagineses van a colonizar la península de una forma distinta. Cartago era el pueblo enemigo de Roma. Y veremos que si Roma llega a la península ibérica es porque estaban en guerra con los cartagineses y querían quitar a los cartagineses de la península ibérica. Porque los cartagineses sí que van a conquistar territorios, pero eso va a ser posterior. Ya estamos hablando del siglo V a.C. Cartago, siglo V a.C. Ay, perdóname, dime. Tengo una duda. O sea, los cartagineses, son como enemigos de los romanos. Son enemigos de los romanos, sin duda. Pero ¿se mantienen como fenicios y cartagineses o directamente van a ser cartagineses? Se hacen llamar cartagineses, pero la cultura es derivada de los fenicios y es muy similar. Como Tiro ha caído, Cartago toma el relevo de Tiro y se convierte en la nueva capital de los fenicios. Y ahora se llaman cartagineses. Dime. Después de que los fenicios se movieron a España y dejaron Tiro, ¿Sí? los cartagineses ocuparon Tiro. No ocuparon Tiro. Tiro fue perdida. Lo que pasa es que dentro de todas esas ciudades fenicias que estaban unidas entre ellas, quien va a tomar la voz cantante, quien va a ser el que los dirija, porque no era un reino como tal, pero eran muchas ciudades con culturas similares. Tenían contactos y quien va a ser la ciudad que, digamos, maneje a las demás, va a ser ahora Cartago y no Tiro. Entonces tenemos que decir que, como tal, el periodo fenicio ha acabado, empieza un periodo cartaginés, porque los fenicios ya no son los que dirigen, aunque la cultura es muy similar. Sí, los cartagineses, digamos esa ciudad, por ejemplo, Gadir, ahora sigue siendo la misma cultura, solo que ya no son dirigidos desde Tiro, ahora son dirigidos desde Cartago. Es como si, digamos que has perdido al rey y ahora el rey ya pasa a ser otra ciudad. Lo que pasa es que aquí no había reyes porque eran pseudo-democráticos. Pero entonces, los cartagineses abandonan Tiro porque se van a España, pierden Tiro, ¿no? Tienes que pensar en el mapa. Y del mismo modelo de colonización. Los griegos lo que intentan es de nuevo comercial y lo que hacen es fundar nuevas ciudades fuera de la Grecia continental, fuera de Grecia. Lo hacen porque había demasiada población en Grecia para dar de comer a todos. Como había problemas para dar de comer, lo que deciden es, como somos un pueblo comerciante que manejamos bien la navegación, vamos a mandar a una parte de la población, a unos cientos de personas de esta ciudad, los mandamos, pues, por ejemplo, a Sicilia. Pero cuando Sicilia ya ha sido, digamos, ocupada por muchas colonias griegas, tienen que continuar. Y continúan al sur de Francia, a Marsella. Cuando Marsella ya esté y el sur de Francia ya tenga varias ciudades griegas, van a seguir avanzando. Y así llegan a la península. Llegan a la zona de Girona, la costa de Girona. Las colonias así que podemos destacar son Rosas y Ampurias. Las actuales Rosas y Ampurias, que ellos llamaban Rode y Emporión. Los griegos lo que fundan son ciudades-estado. Es decir, tanto Rosas como Ampurias eran ciudades independientes. Tenían una cultura que provenía de Grecia, pero no tenéis que pensar en que todos forman parte de un mismo reino griego, ni mucho menos. Los griegos, como estudiasteis, es que esto es lo que pasa con la historia. Esto lo estudiasteis en primero de la ESO, ¿no? Entonces, como para que os suene algo. Los griegos tienen ciudades-estado en Grecia. Y cada ciudad-estado era independiente las unas de las otras. Por eso los atenienses se enfrentaron militarmente con los espartanos, por ejemplo. Y cuando caigan los atenienses y los espartanos, llegará pues, las otras ciudades, como por ejemplo los macedonios de Alejandro Magno.
Bueno, esas ciudades son independientes entre sí. Y lo que los griegos fundan en la península ibérica son ciudades-estado independientes. De nuevo, para comerciar. Los griegos también traen escritura. Y eso, de nuevo, es muy influyente para las poblaciones de aquí. Y traen su arte, y traen su artesanía, y traen su hierro. Y esos conocimientos lo que hacen es vendérselos a cambio de lo que a ellos les interesa, que pueden comerciar, que pueden sacar de la península. Tenéis que pensar que para las poblaciones de la península lo que traen los griegos es como alta tecnología. Y eso les generaba mucha admiración. Ellos lo querían para ellos, lo querían copiar. Intentarán copiar su arte, su forma de vestir. Los íberos, lo vamos a explicar ahora. Los griegos nos traen la moneda. La moneda es una invención griega. Traen cultivos que van a ser fundamentales en la península como la vid y el olivo. En la península, en la península ibérica y en el Mediterráneo en general, las tres principales producciones agrícolas son la tríada mediterránea. Y la tríada mediterránea es la vid, el olivo y el trigo, el cereal. La vid, olivo y trigo. Pues los griegos es lo que trajeron. Bueno, entonces de los griegos y los fenicios esto es lo que habría que mencionar. Los intereses que tenían, dónde llegan, cuáles son las principales ciudades que fundan en cada uno de los territorios y qué es lo que traen. Y cuándo también. Que no lo he dejado claro en la explicación. Los griegos, aunque lleguen en los primeros contactos en el siglo VIII, es un poco posterior. Tendríamos que hablar ya del siglo VI antes de Cristo, para las fundaciones de ciudades en la península. Entonces, Fenicios, siglo VIII, Cartago, siglo V, cuando los fenicios, digamos que pasamos a llamarlos cartagineses, y los griegos, siglo VI. Los fenicios del siglo
Bueno, esto es lo que os mencionaba, de cómo era muy famoso entre los griegos. Los fenicios lo que querían era sobre todo metales. Cuando crece el poder de Cartago, probablemente lleva una decadencia en Tartessos que lleva a que desaparezcan y ya empiezan a aparecer como turetanos. Por ejemplo, el tesoro del carambolo es una de las muestras que tenemos de la riqueza de Tartessos. Es un tesoro que estaba enterrado, que los arqueólogos han descubierto y que, claro, esto es un ajuar de una persona noble o un rey y la interpretación de cómo se llevaba, ¿no? Cómo se vestía ese ajuar, pues es esta. Bueno, es un claro que desde luego riqueza tenía, mucho oro tenía. Ahora, ya hemos hablado de Íbero, perdón, de Tartesos, y hemos hablado de cómo llegan indoeuropeos por el norte y cómo llegan las colonizaciones de fenicios y griegos. Pero ahora, ¿dónde llegan esos fenicios y esos griegos, no? Pues llegan a una cultura que llamamos los íberos. Los íberos ocupaban la zona del levante de la península ibérica. Eso es lo primero que hay que decir. La cultura íbera se hallaba en el levante de la península ibérica. Y posteriormente también en el sur de la península. El nombre de Íbero nos habla del río Ebro, ¿vale? Deriva de Ebro. Estaban en el levante y sur, eso que tienes ahí en la diapositiva. En el levante y el sur. El nombre deriva del río Ebro. Íbero, Ebro. Por los griegos, ¿vale? Porque los íberos tenían escritura, pero nosotros no la hemos descifrado. No sabemos leer la escritura de los íberos. Entonces lo que tenemos son los escritos de los griegos que tuvieron contacto con los íberos y les llamaban así. El Iber, el río Ebro, porque es una de las zonas que habitaban. Ahora, los íberos son un grupo de culturas que no tenían por qué ser todas iguales. Ni siquiera tienen la misma forma de gobierno. Lo que ponemos aquí, aunque tienen características comunes, no fueron un grupo homogéneo, es decir, no eran todos iguales. ¿Cuáles son las características de los íberos? Permitidme que empiece directamente por el punto 3. En la organización política son un pueblo ya bastante desarrollado. Es propio de la Edad del Hierro. En la Edad del Hierro ya tenemos ciudades, ya tenemos murallas, ya tenemos una división del trabajo muy clara. Tenemos reyezuelos, los primeros reyes. Esa organización política era bastante diversa entre los íberos. Sabemos que había ciudades-estado dentro de los íberos, es decir, ciudades que eran importantes, tenían bastante poder, estaban desarrolladas y controlaban un territorio alrededor suyo. Eso significa ciudad-estado. Hay una ciudad poderosa que tiene el control sobre un territorio que la rodea. Eso es ciudad-estado. Pero algunas de esas ciudades-estado eran democráticas y otras de esas ciudades-estado eran monárquicas. Unas eran democráticas y eran monárquicas. No sé cuál he dicho primero. Unas tenían reyes y otras tenían consejos que trataban los temas de forma democrática. Con lo cual, esa es la diversidad. Pero lo que sí que tendríais que mencionar de forma bastante señalada es que tienen unas formas políticas desarrolladas. Tener una democracia, tener una monarquía en una ciudad-estado ya nos habla de que hay un desarrollo. La sociedad sigue siendo tribal, es decir, depende demasiado de los grupos familiares, de los grupos de relaciones familiares. Pero está claro que estaba jerarquizada. Y lo de jerarquizada, de nuevo, es una muestra de desarrollo. Porque había una clase aristocrática muy diferenciada de otro grupo de artesanos y trabajadores y de otro grupo que eran los esclavos. Ya empieza a haber esclavos. Los esclavos en el Paleolítico no existían. En cuanto a la economía, debido a las influencias que tienen de griegos y de fenicios con sus contactos comerciales, ellos van a empezar a tener la moneda, van a empezar a tener escritura, van a copiar también el arte griego. Su artesanía va a empezar a desarrollarse gracias a intentar copiar la artesanía que traen los griegos y los fenicios. Y son pueblos muy comerciales. Son pueblos muy comerciales. El comercio normalmente es una muestra de desarrollo. Porque para poder comerciar tienes que tener un excedente. Si no tienes excedente agrícola no puedes comerciar. Porque ¿cómo vas a producir artesanía de valor si toda la gente se tiene que dedicar a producir comida? No puede ser. Luego, los poblados de los íberos, esto es algo habitual, se solían hallar en lugares fáciles de defender.
en promontorios. Entonces, ¿copiamos la escritura de los griegos? Sí, lo que hacen los griegos la copian también de los fenicios. Cronológicamente, hasta el 2 a.C., que es cuando llegan los romanos. Con la llegada de los romanos, los íberos, como cultura independiente, desaparecen. Nada, esto es que es en el estándar siguiente. Los íberos, como cultura separada, desaparecen cuando lleguen los romanos. No lo copies ahora, porque ya lo completarás las... Bueno, el arte de los íberos, no tenéis que hacer mención si no queréis, si queréis también puede ser que esté bien. Es bastante conocido para nosotros. Estas son las damas, ¿no? La dama de Baja, la dama de Elche. Las damas nos dan una muestra del nivel de desarrollo artístico y artesanal que tenían. Las damas son tumbas, vamos, son sarcófagos que representan a personas reales, porque detrás tienen un cajoncito en el que metían las cenizas de la persona que se representaba en la estatua. Creemos que podían ser que fueran los sacerdotisas de gran valor para la comunidad de ciertas ciudades, o bien fueran, digamos, familias aristocráticas, parte de familias aristocráticas a las que se quería recordar. Bueno, la religión de esa época de los íberos es politeísta. La mayoría de, digamos que las culturas, hasta que llegue el cristianismo, en la península ibérica todas las religiones son politeístas. El monoteísmo, es decir, las religiones de un solo Dios, son una derivación, siempre vienen después de las religiones politeístas. Y son una muestra de desarrollo, de nuevo. ¿Por qué es una muestra de desarrollo una religión monoteísta frente a una politeísta? Porque la religión siempre depende de la sociedad a la que pertenece. Las sociedades, cuanto más desarrolladas están, normalmente están más jerarquizadas. Y tenemos más claro que el poder se va acumulando en una sola persona. Eso es ha sido la tendencia natural, a que del poder de muchos se va reduciendo al poder de uno. Cuando esto va ocurriendo, ello cambia la mentalidad de la gente y también cambia la mentalidad religiosa. Entonces, como solo manda uno, en la religión debería existir también solo un Dios. Por eso decimos que el politeísmo normalmente nos habla de menor desarrollo que el monoteísmo. También dentro de los íberos pues destacan como restos lo que llamamos las pilastras o pilares íberos. ¿Por qué? Porque intentan representar a grandes aristócratas que se cree que puede ser que fueran reyezuelos en las necrópolis, en el Museo Arqueológico Nacional hay uno. O bueno, aquí está la bicha de Bazalote, aunque no está muy bien hecha, es una copia de los modelos artísticos griegos, por eso tiene valor artístico. Ahora, yendo con los indoeuropeos. Cuando decimos indoeuropeo, podemos hablar también de celta. Celta o indoeuropeo podemos tomarlos como sinónimos. Aunque no son 100%, para este momento podríamos tomarlo como sinónimo. Lo que nos referimos precisamente cuando decimos celta de forma precisa son a aquellos indoeuropeos que llegaron en el siglo VIII a.C. desde Centro Europa, con una cultura marcadamente centroeuropea y con la industria del hierro. Y se introducen y no se asientan en la zona de los íberos, se asientan en la zona interior, en las mesetas y en el norte de la península. En las mesetas y en el norte de la península. Desde el centro de Europa. Esto lo podemos saber porque los restos arqueológicos son muy similares a los restos arqueológicos del centro de Europa. Ahora, los celtas son menos desarrollados que los íberos. Menos desarrollados que los íberos porque tienen menor influencia de fenicios y griegos. Están mucho más lejos. Las influencias culturales no llegan tanto. Mucho menos desarrollados. De nuevo, son pueblos heterogéneos. Son pueblos tribales en los que cada pueblo, cada poblado, a veces se lleva mal o a veces se lleva bien, pero está diferenciado del pueblo de al lado. Tienen una agricultura mucho menos desarrollada, lo que lleva a que son más bien ganaderos que agricultores. Son más ganaderos que agricultores, los celtas.
Hay muchos pueblos celtas, muchos. Nosotros tenemos referencia a ellos gracias a que los romanos, cuando les conquistan, fueron escribiendo. Aquí viven los lusitanos, aquí viven los vacceos, aquí viven los astures, aquí viven los vascuences. Bueno, en verdad hay mucha teoría de que puede ser que no fueran indoeuropeos, pero bueno, eso queda aparte. Características, aunque ya realmente ya he dicho lo más importante. Economía menos desarrollada, son más bien ganaderos que agricultores. Su agricultura tiende a ser de secano, como es lógico. En las mesetas no llueve tanto, entonces la agricultura tiene que ser de secano. Su sociedad es tribal. Los jefes siempre son guerreros. Si es lo típico de las historias de los vikingos, que un vikingo mata al jefe y por tanto se convierte en jefe, ¿no? Bueno, pues tenéis que pensar un poco en eso. Aquí gana, aquí manda el que es más fuerte. Y ya está, el que tiene más apoyos militares. Aquí nos habla de que, como sabemos que son gente que viene de fuera, se van a ir mezclando con la gente nativa de los lugares a los que van llegando. Y eso lleva a que haya ciertas variaciones culturales entre los diferentes pueblos celtas. Sus lenguas sí que son indoeuropeas, aunque las de los íberos también, aunque previas, anteriores. Y no tienen, es muy poco habitual encontrar escritura. Lo que nos dicen en el texto es que cuanto más nos metemos en la península desde el levante, cuanto más vamos hacia el interior, menos posibilidades de encontrarnos con escritura. Restos que tenemos de los celtas son, por ejemplo, ay, madre mía, se me ha olvidado. ¿Cómo se llamaban? Bueno, estos toros de guisando, los berracos, joder, perdona. Los berracos son representaciones o bien de toros o bien de cerdos, no queda muy claro, probablemente de toros, que lo que se cree es que querían delimitar los espacios entre los pueblos. Era una manera de marcar, bueno, pues este toro significa que cuando pasas de él, esto es territorio de los vacceos, por ejemplo. Ya no estás en territorio de los surbetanos, por ejemplo. Estos celtas muy habitualmente vivían en castros. Y el concepto de castro, la palabra castro, tenéis que mencionarla. Un castro es un poblado en lo alto de una colina para poder defenderse. Los castros van a ser un enemigo feroz de los romanos. A los romanos les costó muchísimo llegar a conquistar los diferentes castros celtas. Para ellos el reto militar estuvo al nivel de Cartago, casi, el conquistar estos poblados. Entonces, castro, poblado en lo alto de una montaña, por ejemplo, o de un monte, fortificado, construido en piedra. Y entre medias de los celtas y de los íberos vamos a tener una mezcla, y eso es lo que llamamos los celtíberos. Entre medias de ambos, celtíberos. Son poblaciones entre medias de ambos culturalmente, por tanto tienen un nivel de desarrollo medio. Sí que tienen escritura, sí que tienen moneda, aunque su origen es más bien celta, más que íbero. Son más bien celtas culturizados al estilo de los íberos. Con esto termino el examen. Ahora, dime.